buenas noches amigos, estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. El día de hoy nos convoca un tema importante porque es de alcance social. Se trata de las implicancias de la ley Servir. Aparentemente habría generado pues una serie de perjuicios en los trabajadores, más concretamente del sector público y más concretamente del sector municipal. Tenemos con nosotros al señor Antonio Tarazona Ramón, él es secretario general colegiado de la Confederación de Trabajadores Municipales del Perú, que nos va a dar un poco sus alcances respecto a las implicancias que ha tenido la aplicación de la ley Servir en el sistema laboral de los trabajadores municipales, que no sea exclusivo de ellos, porque también se extiende a los demás trabajadores del sector público. Vamos a conocer un poco su parecer respecto a este tema y obviamente de interés para todos sabremos por qué hay un proyecto de ley que ya está caminando en el Congreso para modificar algunos alcances de esta norma. Muy buenas noches, señor Antonio, un gusto tenerlo en esta plataforma. Muy buenas noches, señorita Mariela. En primer lugar, agradecer esta oportunidad a vuestro prestigioso medio informativo, el que se me permite exponer acerca de la ley Servir. Cuéntenos un poco, desde que se emitió esta ley, ¿qué es lo que ha pasado, que ha ido denotando, demostrando pues que era necesario hacer varias normas, varias modificaciones a esa norma? ¿Cuáles son los aspectos que más han perjudicado al trabajador municipal? Bueno, Servir nace y nace bien firmándose el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la época de Toledo como presidente. Se firma el marco de la reforma del Estado, de ahí nace Servir. Nace como ley, como la 357, pero nace bajo dos aspectos: la meritocracia, que conlleve una modernización eficiente del Estado, y la creación de un solo régimen laboral. Sin embargo, en el tiempo, y con una adenda que pidió el Senado norteamericano, pidiendo que se agregara una adenda a ese TLC, que era el respeto a la declaración de principios de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y qué dice esa declaración de principios de la OIT? El respeto a la negociación colectiva. Sin embargo, ni muy bien promulgada la Ley de Servicio Civil, el Congreso de la República declaró en austeridad presupuestal todo el sector estatal. Es decir, desde la creación de la Ley Servir, firmada en la época de Toledo, el Congreso, bajo el pretexto de necesitar dinero, presupuesto para la creación de carreteras, colegios, pistas, hospitales, y era detrás de ello el famoso grupo Drañi Montero, que a través del comercio decía: el Estado necesita dinero para infraestructura. Se pauperizó la vida del trabajador del Estado, no municipal, todo el Estado, incluyendo ministerios, regiones y todo ello. Al O grado sea tal, que, señor Tarazona, usted me está diciendo que al transmitir un poco esta inconformidad respecto a la ley Servir, se siente también representante de los demás trabajadores del sector público justamente por las implicancias de esta ley Servir. sí, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que si su propio marco de ese TLC habla de respeto a la nación colectiva, recién hasta el año 2021, donde nace la nueva ley de negociación sector estatal, se permite incrementar remuneraciones vía negociación de las tres confederaciones? Mire, pasado 10 años de la firma, recién en el año 23 se permite incrementar remuneración para los CAS, para 728 obreros y para nombrados. Y la pregunta es, ¿se está cumpliendo? Sí, en los ministerios sí. En los gobiernos locales, salvo raras excepciones, no se está respetando esos incrementos que son obligatorios. Servir lo único que ha hecho es mandar un informe a los municipios diciendo que se deben acatar esos pagos de la centralizada. Pero como no quiere o no quiere tener capacidad sancionadora a Servir, los alcaldes no lo están cumpliendo. Más ¿Qué aún, conceptos para son esto, los que se abonarían?
estos alcances? ¿Qué conceptos son los que tendrían que ustedes recibir? Incrementos remunerativos. Por ejemplo, en los gobiernos locales se debería estar pagando para los técnicos un promedio de 240 soles para el año 2023. 100 soles de incremento remunerativo y eso es para todos los regímenes, 100 soles de incremento remunerativo CAS, empleados y obreros para el año 24, 100 soles más para el 25 y 100 más para el 26. Ya estamos hablando de un incremento sumado que bordea los 550 soles. Por Ujú, ejemplo, San Luis, estuve allá, hablé con el alcalde, le mandé un oficio al alcalde, ahora lo voy a mandar a sesión de consejo, no lo está cumpliendo. Así todos los municipios no lo están cumpliendo. Y en relación a la reforma del Estado, que es el papel de servir, cautelar que la tercerización no continúe en los municipios, parques y jardines y recojo de residuos sólidos, y a pesar que en el año 2023 el Tribunal Constitucional dijo que no era inconstitucional la prohibición de tercerización de estos servicios, casi ningún alcalde, porque la Contraloría, que es parte del Estado y parte también de esa reforma, ujú, aduciendo que no tiene presupuesto, sigue la tercerización en todos los municipios y entidades del Estado. Tenemos esos recogedores de basura, esos obreros que mantienen los parques y jardines, ya debieron haber pasado desde el año 23 a planillas. No, siguen con sueldo mínimo de esas empresas, sin guantes, sin tratamientos médicos y sin estabilidad laboral. ¿Y qué hace la Contraloría, que es parte del Estado? ¿Y qué hace servir? ujú. Absolutamente nada. No hace nada. ¿Y cuánto nos cuesta servir? ¿Sabías que cada año nos cuesta 100 millones de soles su presupuesto de servir? Con 10 años son 1.000 millones. ¿Y sabe lo que ha hecho el año pasado servir este actual presidente de servir? Acatar lo que ¿Qué ha se hecho? pidió al Ejecutivo, agarrar plata de servir para la cuestión de género, para capacitar a 1.200.000 trabajadores en la cuestión de género por 7 años. Increíble. En eso se gasta Sí, la plata. no, es Es un negocio, es escandaloso un ver. negociazo. Este tema de la ideología de género es un negociazo y no solamente es exclusivo, bueno, en este caso, pues, de estos señores, sino también en otras instancias públicas usan el tema de la ideología de género que ponen programas, ponen paquetes de capacitación en un tema que es, lo llaman enfoque género como política pública, Exacto. pero es ideología y en realidad es una usar la plata para ideologizar a los trabajadores. O sea, y ni siquiera es algo productivo, porque si fuera para incrementar sus capacidades técnicas de gestión en la administración pública, valdría la pena. Incluso hasta un curso de ética tiene mucho más valor que un tema de género. Y entonces, definitivamente, esto es absurdo totalmente y un despilfarro. Continúe, este, señor Tarazón. Sí, ahora lo otro también, servir que ha hecho con la carrera administrativa. Por ejemplo, tenemos compañeros que con la sentencia del Tribunal Constitucional, aquellos que estaban trabajando en el Estado en marzo, el 10 de marzo del 2021, todos los que han estado trabajando en el Estado el 10 de marzo del 2021 automáticamente pasan a estabilidad laboral, contrato indeterminado por la sentencia del Tribunal Constitucional. Esos compañeros, como los 276, tienen el derecho, de acuerdo a su currículum, a sus estudios, a ascender. Esa es la ley que ha hecho servir con la Contraloría de la mano. La ley marco del servidor público dice que solamente debe haber el 20% del total de las plazas de confianza, puestos de confianza de la autoridad de turno. Ese Ujú. 80% restante debe ser trabajadores de carrera, bien compañeros CAS indeterminados o bien 276. ¿Qué ha hecho servir la Contraloría para sacarle la vuelta? Ha sumado CAS 728, 276 de un municipio. Por decir, el municipio X tiene total 2.500 trabajadores. ¿El 20% cuánto es? Copa todas las plazas. Si los municipios tienen máximo 70 plazas de confianza, 50 tiene el promedio y 40 algunos. Con ese cálculo,
no entra ni un solo trabajador de carrera, contraviniendo la ley marco del servidor Ujú. público. ¿Ah? Le han sacado la vuelta con una sumatoria insistente que no tiene respaldo legal. ¿Y quién se prestó a ese juego? Nelson Chac, los anteriores presidentes de Servir y el actual presidente de Servir. Más aún, ¿por qué mi reclamo? Sigue vigente. ¿Qué hizo la presidenta Dina Boluarte el año pasado? Encontramos que Servir saca un informe tomando el primer gobierno de García, de Alan García, la 1025, la ley 1025. ¿Qué decía esta ley? Te evalúo y si no pasa 2 evaluaciones te desvinculo, es decir, te saco del trabajo. Pero ¿cómo es esa evaluación? Aparte, dada de la 1025, el criterio de tu jefe. El criterio de tu jefe, no tu currículum, Tan no tu subjetivo. asistencia y todo. Ujú. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué se prestaba? A ver, Marianita, ¿trabajas para Estado? Sí, señor. Marianita, hoy día quiero tomar café contigo a las 9 de la noche. Señor, yo salgo a las 4 o 5. Ah, no produces, no te identificas con la institución. Pero el tema Y a de eso tomar un se, café es más una cuestión personal, se, ¿no? se prestaba la 1025 para eso. ¿Qué ha hecho Servir? Mire, Irina Boluarte lo tira abajo, ¿eh? Y el Premier. ¿Qué ha hecho este presidente Servir? Ha retomado que en su propia ley también está lo mismo, la desvinculación laboral. Y ya comenzó con los olivos. Todos los trabajadores se han visto obligados a pasar la evaluación que ellos han querido, previa capacitación. Y están preparando copar el Estado, reemplazando a los trabajadores nombrados a los CAS que ya son indeterminados con estabilidad laboral por la gente de ellos. ¿Quién me puede decir a mí que la autoridad de turno, que va a ser parte del proceso de selección con Servir, te vea eficiente y no vea ineficiente a su personal? Ese es un copamiento del Estado. Eso ya sucedió Mm. en el 2013 con Correa, presidente ecuatoriano. Y la pretensión de Servir en el fondo es copar todo el Estado con su gente. Para eso la Claro. desvinculación laboral e inclusive el paso, el tránsito de la ley Servir. Por eso que yo vuelvo a repetir y pido al Congreso de la República y a ti también, Marianela, por Ujú. favor, a través de tu prestigioso medio informativo, que Servir no debe existir un día más, debe ser derogado, no modificados sus artículos. ¿Cómo es posible que este presidente actual de Servir, que trabajó para la Molina como servidor de la Molina y fue asesor en la época de Cortés Carcelén, que era presidente de Servir, fue su asesor, su mano derecha, fue declarado persona no grata por los trabajadores públicos Cortés, por sus informes técnicos que atentaban contra la libertad sindical, libertad de negociación y contra derechos fundamentales del trabajador? Y él era su asesor. Ahora es el presidente. Y en esa época yo hablé con la embajadora española. Le dije, ustedes donan millones de euros para la reforma del Estado a Servir. Sí, señor Tarazona. Fui como confederación. Y le Ujú. demostré que el señor Cortés abusaba. Sus informes eran contradictorios, violentaban el derecho a negociación colectiva. Y ella se quejó al gobierno contra Cortés. Pero la pregunta es, ¿esos millones de euros de donación dónde han ido a parar? Y si este actual presidente Servir era asesor de Cortés, ¿qué hace como presidente Servir? Implementándome ahorita la educación, la capacitación de género, implementándome la desvinculación laboral. Ese señor no debería estar un solo minuto en su puesto. Sin embargo, la Él entró responsabilidad con el gobierno de Castillo a ese puesto, ¿no? ¿Cuándo es que no él ha entra sido con Dina Boluarte, con entró el Dina? año pasado. La pregunta que te hago es, ¿qué, a tu criterio, cuál era el objetivo que tenía Servir cuando se estableció y por qué ahora dices que definitivamente no debería de ser derogado porque no está cumpliendo con el rol que se esperaba? ¿Cuál era la expectativa que había de Servir para ustedes como trabajadores municipales? En primer lugar, cuando nace Servir, nace con el visto bueno de todo el Congreso norteamericano y del gobierno peruano, pero nace con una adenda que es el respeto
la aplicación de principios de la OIT, es decir, el respeto a la negociación colectiva, cosa que negociación colectiva. no se respetó. Pero nació bajo dos términos. Uno, un Estado eficiente y meritocrático, Ujú. y un solo régimen. Ahora, ¿qué encontramos en el Estado? 276, 728, compañeros CAS y locadores de servicio en abundancia. ¿Y qué cosa es un locador de servicio? Es un contrato civil bajo un tiempo determinado sin marcado de tarjeta de entrada y salida. ¿Qué están haciendo No en el hay Estado? dependencia laboral, no hay relación laboral. Ujú. Exacto, vínculo laboral, pero los ponen en oficina quitándole trabajo a los compañeros CAS, a los compañeros 76, los ponen en oficina con marcado de tarjeta de entrada y salida y por espacio de más de un año, desnaturalizándose el contrato. ¿Qué hace un juez? Le da estabilidad laboral vía juicio, pero la diferencia es que cuando ya le da estabilidad laboral y ordena su reposición a su centro de trabajo ya como contrato permanente, está con los 8.000, 12.000, 15.000 soles de sueldo con que ingresó como locador. Ujú. Mientras que un trabajador de carrera, el promedio, un médico en Huancayo es 2.500. Y hemos tenido 10 años el sector estatal sin incrementos remunerativos. Es decir, somos los peores casi, fuera de Venezuela y de Bolivia, somos casi los peores pagados en el sector público. Es decir, si la canasta básica familiar para un soltero, 4.200, de acuerdo a economía, su sueldo debe alcanzar para salud, vivienda, educación, recreación y ahorro. ¿Hay salud? No. Tienes que ir a una clínica si quieres tener una buena atención. Hay vivienda de 60 metros, 70 metros a pagar en 20 años. Señor Tarazona, Educación. hay una percepción que creo que es bastante significativa de muchos trabajadores, por ejemplo, que llegan, ¿no? Como locación. Hay una percepción que los estables, digamos, porque así los llaman, este, son burocráticos, no hacen su trabajo en cuanto a que están esperando que ya sea la hora de salir a las 5 de la tarde para irse, no se compromete con la institución en el sentido de que si hay algo urgente, lo más probable es que no se queden. Esto no tienen el síndrome del empleado público burocrático que demora las cosas, que las amarra, las aguanta. O sea, esa es una percepción que se ha hecho en años. ¿Cuán desierto es? Porque definitivamente sí, yo he visto casos que hay trabajadores que realmente no estaban comprometidos con trabajar. Lo único que querían era ir, marcar su tarjeta y se acabó. Sí han habido, como también han habido muy buenos que enseñaban pues a los nuevos, venían, orientaban, o sea, hay de todo, ¿no? Pero lamentablemente ha quedado ya quizá creo que de la época del primer gobierno Alan García, sí, ese sector, esa percepción en la que el empleado público es así. Entonces, ¿qué opinión le merece eso? Y bueno, también es importante un poco darnos un espacio para hacer un mea culpa, ¿no? De decir, sí, han habido trabajadores que sí, pues no han hecho bien las cosas. ¿Cómo podría, si es que usted se hiciera una autocrítica eh, como representante de los trabajadores, en qué crees que habría fallado? Ya, en primer lugar, cuando nace la 276, la ley de carrera del servidor público, Ujú, nace con el aspecto justamente de la ley marco del porcentaje para que puedas ascender tarde o temprano a ser funcionario por tus ujú, méritos, por tus estudios ujú, y una ujú, debida homologación. ujú, Fue Belaúnde Terry quien quitó la carrera y designó a los cargos de confianza, es decir, de los partidos políticos de turno como funcionario de confianza en el Estado. No ujú. existe en la época de Belaúnde, no existe una promoción del trabajador nombrado o del trabajador estable contratado a ascender. No existe. Se ha transgredido la ley marco. Se ha Segundo, perdido digamos, la carrera pública, ¿no? En donde después de cierto tiempo y con una evaluación había la promoción, ¿no? La posibilidad de sí, crecer.
una homologación de vida y una promoción a la carrera real con puestos superiores ya, por tu eficiencia. Y segundo, el congelamiento de las remuneraciones y tercero, la burocracia. Margaret Thatcher, cuando le preguntaron, la dama de hierro en Inglaterra, le preguntaron, ¿para usted qué era burocracia? Mira lo que ella dijo, un mal necesario. Pero la burocracia no es el trabajador como tú, como yo, como todos los trabajadores del Estado, que han entrado por concurso. La burocracia son los puestos de confianza designados a dedo. Es decir, está mal implementado el concepto de burocracia. La burocracia son todos aquellos que han entrado como un regalo, como una prebenda política, como algo designados a dedo en un cargo que inclusive no está a la altura de estar en ese cargo. No tiene el perfil para estar en ese cargo. Y justamente ese mal endémico en el país, en todo el Estado y en todo el mundo quizás, salvo excepciones, la burocracia prima. Entonces, ¿qué hace el trabajador del Estado? Pero la Mal burocracia, y pagado, disculpe que le interrumpa, la burocracia más que todo es percibida como eh, el conjunto de acciones que se dejan de realizar para cumplir objetivamente las tareas a las cuales el trabajador está obligado a hacer en el tiempo previsto, ¿no? Cuando el trabajador dilata, demora o no hace bien su trabajo y le pone las 80 trabas, eso es el concepto de burocracia, al margen de si el trabajador tiene o no tal posición de trabajo, si, o tal régimen laboral, es básicamente los resultados del servicio público que hacen cuando una persona va a determinada institución y piden un servicio público que obviamente se tiene que atender. Entonces, no es tanto el régimen laboral, sino si se atiende oportunamente esa necesidad de servicio público para una persona determinada que va a una institución a a ver, pedir tal o cual, ¿no? Acto. exacto, justamente, pero si, por ejemplo, vamos a decirte, y me hablaste de los gobiernos locales, todos los municipios se han ido incrementando año tras año las recaudaciones. Por ejemplo, te pongo el caso San Isidro. En el 2015, 83 millones. ¿Sabes cuánto es ahora? 310 millones. Wow. 2015, 83. 2025, 310 millones. Si se incrementan los presupuestos, por poner ejemplo de los gobiernos locales, quiere decir que si hay eficiencia. ¿Quién está fallando? Si el jefe inmediato, tu jefe, en vez de que él elabore el plan de acción el plan anual de acción de su área, de su gerencia, por ejemplo, administración tributaria, que debe ser tanta la recaudación este año, si él no te lo da a ti y te evalúa y te hace una evaluación trimestral por lo menos de la productividad del cumplimiento de ello, Ujú, ¿quién es el que adolece? ¿Quién es el que está haciendo fallar el Estado? ¿El trabajador o el funcionario? Que no se cumplan las metas, el funcionario. Si encima a eso tú estás encargado, entraste por capacitada y por carrera en concurso, a resolver, por decirte, 10 expedientes diarios, pero para ujú. contratar al que llevó la campaña política, te quitan hoy día 2, mañana 3 expedientes, y siendo un trabajador antiguo, con 20 años de servicio, Mm. te quedas con 4 expedientes por resolver. Y tercero, ojo, la jornada de 8 O horas. sea, no tienes carga laboral ya porque contrataron a otra persona para que también haga algo similar a ti y todo eso Sí. implica gastos al Estado, ¿verdad? Y ahora algo como broma. Te asino tanto, te traigo tanta gente que te asino en una oficina que si alguien huele mal, te quieres ir rápido a tu casa porque estás oliendo lo que está comiendo ahí a tu costado o que no se ha bañado. Discúlpame que te diga, hay gente que no Claro. se baña. Estás con todo, y ese ambiente que si, ojo, que Defensa Civil no está cumpliendo su papel, porque si entrara a todos los municipios de Lima, va a encontrar trabajadores que la ley, ¿qué cosa dice? 6 metros cuadrados debes tener cada trabajador como espacio para desenvolverse en su puesto. Encuentras asignados de costado Me, a está- costado. me estás diciendo que hay trabajadores que no tienen las condiciones laborales para, para El trabajar en un 90%, espacio el decente. 90% de los municipios están hacinados Mm, y se hace en la vista gorda Defensa Civil. Y también, como no lo llaman a SUNAFIN,
SUNAFIL no interviene. Y como Pero Servier no también está sirve, la Contraloría de la República. La Contraloría tiene que verificar, o sea, que la municipalidad se desarrolle todas las actividades con el cumplimiento de todo el marco normativo vigente. Entonces ahí también hay cuando... una Sí, eh, complicidad, digamos, de la exacto. Contraloría, y yo ahí hago una diferencia entre la Contraloría que se dio antes de Nelson Chac, ¿no? Y la que vino después, el Contralor que en paz descanse, Edgar Alarcón, excelente, ¿no? Y eficiente, y de la escuela antigua, lamentablemente, pues Nelson Un Chac. caballero, eh, un sí, caballero ¿y qué Alarcón. pasó? ¿Y qué pasó Nelson Chac? Que, bueno, relativizó todas las funciones que hacía la Contraloría, que era bien exigente, bien pegada a las normas, flexibilizó eso, y ya cuando notificaban a los funcionarios, más que todo era un tema preventivo para decirle, oye, te estás equivocando acá, corrige, pero no era el sentido de la Contraloría antigua, donde decía, oye, hay hallazgo, aquí estás incumpliendo, ¿no? Corrige, pero corrige con un tema enérgico y las sanciones, porque se supone que tú Y tienes un, audita, ajá, audita, tú tienes un ¿sí? cargo, se supone que estás capacitado para eso, y tienes que, te responsabilizas por lo que haces mal y por lo que dejas de hacer, o sea, por Exacto. todo. Entonces, hay un papel también que debería de cuestionarse de la Contraloría. Yo voy a procurar, os digo, buscar a un ex trabajador de la Contraloría para, porque obviamente si está en ejercicio no puede declarar, pero sí es importante que haya una confluencia no solo de la municipalidad en sí, puede ser también defensa civil, pero además yo creo la Contraloría, porque es la encargada de velar por el cumplimiento de todas las normas al nivel del sector público, ¿no? Así que ahí también había una misión. Y como se dice, es una fila, el Ministerio de Trabajo. Usted, su percepción como presidente, pues, o secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Municipalidades, ¿qué tan efectiva es la participación del Ministerio de Trabajo? ¿Realmente asiste y da protección, orientación legal a los trabajadores o no? A ver, te comento. Fuera de ser secretario general de los empleados en San Isidro, también soy secretario general de la Confederación, de todos los Ajá, municipios del Perú, de la Confederación de Trabajadores Municipales. Y ujú, Alarcón, lo que tú has dicho es muy cierto, un hombre eficiente, sí estuvo a la altura del cargo. Con él hicimos ujú, una intervención sobre los puestos de confianza en los mm. municipios, los perfiles. ¿Y sabes qué es lo que encontró Alarcón a través de el que hizo el trabajo de Apío León, un trabajador nombrado, que Chalo sacó muy bien, llegó y no hizo valer sus informes? ¿Ah? ¿Qué encontramos? La Molina, no voy a decir el nombre del alcalde, La Victoria en ese entonces, Miraflores, San Isidro en ese entonces, los cuatro municipios emblemáticos, el 70% de sus funcionarios no reunían el perfil. Es decir, Wow, debería haber habido, no, debería haber habido sanción. por ¿Qué supuesto. hizo Chac? Entró Chac, encontró esos informes y ¿sabe lo que hizo de premio al señor León? Lo quitó del cargo. Y Y enterró nunca esos hizo, informes, me imagino. sí, y ahora lo más triste, mira, te comento, hubo una detención por, a pedido de la Fiscalía ante un juez eh, en el 2023, en noviembre del 2023, en la Municipalidad de San Isidro. El alcalde y 5 funcionarios más detenidos. Bueno, Ah, sí me acuerdo de la ese fis- caso, ¿no? le comento, yo he estado parte en ese proceso, detrás. ¿Sabe lo que ha hecho este actual Contralor o no? No, Y eso voy a pedir, voy a hacer la denuncia a fiscalización del Congreso, que estoy preparando la denuncia, contra esos funcionarios que han revisado y han dejado sin efecto una auditoría que encuentre responsabilidad penal. Si se presenta una empresa y no reúne los requisitos, uno, si se falsifica documentos, dos, si no se levantan las observaciones, tres, si a sesión de consejo le mientes a los regidores y le dice que has levantado las observaciones, y un regidor se dirige por escrito y la OSI de San Isidro dice no se levantó nunca las observaciones y hay la presunción de sobrevaloración,
¿Cómo tú, Contralor, Suricanchi, tus funcionarios se van a ir contra esa auditoría, limpiándolo de polvo y paja? Cuando yo he estado presente en ese proceso, y para mala suerte del alcalde anterior y su funcionario, yo tengo todo el expediente. Bueno, el día de ayer acaba de ser notificado San Isidro para que esta alcaldesa tenga conocimiento que se ha archivado ese caso. Fuera, ojo, que ya estaba prohibido en la época del señor Cáceres, ya estaba prohibido la contratación de los servicios de parque y jardín de residuos sólidos. Ahora, ¿qué va a Mm, pasar entonces con la auditoría que termina diciendo, en el caso del mercado de proveedores de San Isidro, ¿te acuerdas que lo sacaron en Navidad a todos esos señores ujú, que estaban claro, trabajando en esos puestos por 40, 50 ujú, años? Que supuestamente era solamente por remodelación. No, se derrumbó todo y fue construcción. Yo tengo los documentos, ¿ah? Para mala suerte del alcalde anterior. ¿Sabe lo que dice? ujú. Construido sobre un relleno sanitario. Sobre un relleno sanitario, que el taladro no No. encontró tope. Segundo, las columnas no tenían el material correcto. Tercero, los que se encargaron de la construcción no reunían el perfil para ello, contratados, de supervisar la obra. Ese documento lo tengo yo. Entonces, y sigue la tercerización en todos los municipios del Perú. Este señor Este, Suricanchi, con el pretexto que no tiene presupuesto, está avalando presuntas corrupciones, ¿de qué fuera el municipalidad es? sobredimensionamiento. ¿De qué San municipalidad Isidro, es? San San Isidro. Isidro. Mira, justamente yo te pediría, y te comprometo, para hacer una segunda entrevista con una relación Gracias. de hechos irregulares que podrías haber detectado, tanto en la gestión pública de las municipalidades como en la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores. Sí. La próxima semana podríamos volver nuevamente a hacer una entrevista, pero yo quisiera que te documentes y pudieras detallar más concretamente casos específicos para poder ponerlo a conocimiento de la opinión pública y realmente alertar pues a las autoridades para que tomen acción. Creo que es importante que a través de usted los trabajadores se sientan representados, se denuncien los actos irregulares, pero además se pongan en evidencia la malversación de fondos y el desvío de fondos, contratando personal que no reúne las condiciones y no, más bien en vez de invertir, capacitando al personal de planta, dándoles cursos, capacitaciones para que puedan, como usted dice, hacer su carrera dentro del sector, dentro de la municipalidad. Yo le agradezco bastante la entrevista y lo comprometo para una segunda entrevista la próxima semana, en donde le pido pues documentarse con esta relación de casos y poder poner en evidencia esto ante la opinión pública y de verdad todos los éxitos para que la Comisión de Fiscalización del Congreso pueda atender la denuncia que usted dice que está por interponer. Desde ya por nuestra parte está esta plataforma para que pueda públicamente expresar todo lo que va descubriendo justamente y bueno, agradecerle nuevamente su participación. Nos vemos entonces para la segunda parte de esta entrevista la próxima semana, Muchísimas gracias. ¿no? Gracias. Ujú. Mariela, muchísimas gracias a ti, al prestigioso medio informativo. Mira, te comento algo. Si no tuviera esa formación y ese amor a Dios de que estoy en lo correcto y que lucho por una sociedad para el bien común más correcta, y levantarle justamente el ánimo a los trabajadores de que sí se puede luchar contra la corrupción, porque Ujú, ahorita hay jactancia e impunidad. La Contraloría ujú. está avalando ese espíritu de jactancia e impunidad reinante que crea desolación en el trabajador, un conformismo de pensar que el abuso, que es permanente, y la corrupción continúen. Pero Ya hay se que ha denunciar, designado. porque cuando uno se calla Sí, es donde más opera la exacto. impunidad. Por eso es importante que usted pueda, en representación de todos esos trabajadores, hablar, levantar la voz en nombre de ellos. ¿Y qué mensaje le diría a todos los trabajadores municipales que lo van a escuchar?
a través de esta plataforma de la Coordinadora Republicana. ¿Qué mensaje le daría y le diría de las acciones que se pueden tomar de aquí a diciembre, a fin de año, ¿no? Siempre uno quiere, se proyecta o aspira a lograr varias cosas. ¿Qué le diría usted a todos los trabajadores que nos están escuchando? Bueno, en primer lugar, decirles que la coordinadora republicana tiene prestigio y es defensor de los valores y hacia el bien común. Es decir, está respetando los estamentos, está haciendo respetar los estamentos, se pronuncia sobre la autonomía que deben tener los tres poderes en el Estado y lucha contra las injusticias. Pero Ujú. aquí decirles que no están solos. Es decir, ya existe la coordinadora republicana y existen medios de información que no se venden ante la corrupción y no se asustan, y que todos debemos cerrar filas por derogar la ley Servir. Debe volver otra institución que promueva al trabajador, como tú lo has dicho, ser capacitado adecuadamente, ser promovido, no que esté temeroso de perder el trabajo, y que vea que donde está trabajando la corrupción ya no impere. Porque ahora Mm. vemos jactancia. Mire, mire lo que ha pasado cuando yo le entregué físicamente, y también la voy a mostrar a usted. Solamente, tengo varios casos, ¿ah? Pero este caso vergonzoso de lo que la fiscal anterior conmigo, en Nora Córdoba, hablamos al juez y hubo las detenciones, porque era evidente qué cosa hizo Nelson Chac. No permitió que culminara en auditoría. Culminó después que le dieron libertad porque no había auditoría a estos señores. 6 meses después, por mi insistencia que iba a ir al Congreso, me paré en la puerta del Congreso con los trabajadores protestando. Recién salió la auditoría de 6 meses. ¿Y sabe lo que ha venido haciendo el anterior y el actual Contralor Furicanchi en la oficina de órgano de control de San Isidro? Le ha quitado Qué personal, privilegio. le han quitado personal y lo han querido remover 2 veces. Siendo empleado con Wow. estabilidad laboral por mandato de juez, lo han sacado 2 veces a ese jefe de OSI, ojo, sin lugar de destino. Es decir, yo vengo hoy día, señorita Lo han Mariela, puesto en la congeladora, prácticamente, no, ¿no? exacto, sin lugar de destino es votarte. ¿A dónde te vas? Te quedas sentado en Mm. tu puesto de trabajo sin hacer nada. Y para la Ujú. firma justamente de ese vergonzoso contrato, de la cual la fiscal Nora Córdoba encontró que había presunción de delito, lo sacaron al jefe de OSI para que se firmara. Pusieron a otro en su lugar. Se firma, pero sin Wow. levantar las observaciones. Yo tengo los documentos. Es escandaloso. Yo te agradezco, Mariela. Te conozco muchos años, eres una mujer muy honesta, muy correcta, y también eres de las que dicen las cosas como son, no, no las maquillas. Ujú. Y decirle a los trabajadores, como me has dicho, ¿no? No están solos. Ujú. Hay Mariela, hay la Uf. Coordinadora Republicana, hay la Confederación, que no vamos a arrodillarnos ni a cerrar los ojos frente a la corrupción y frente al atropello de los derechos de los trabajadores. Gracias, Mariela. Claro que sí. Claro que Muchas sí, gracias. y lo comprometo para la siguiente semana y que quizá pues también pueda canalizar las inquietudes que quieren hacer públicos los trabajadores durante esta Gracias. semana para que podamos también ponerlo en evidencia y poner manos a la obra a nuestros congresistas a través de la Comisión de Fiscalización y si hay que denunciar, se denuncie. Hay acciones para hacer. Lo importante es no quedarse callado frente a la corrupción y los actos de abuso. Le agradezco muchísimas Gracias a gracias ti, por Mariela. sus alcances y nos vemos la próxima semana con la segunda parte de esta entrevista con el señor Antonio Tarazona, representante secretario general de colegiado de la Confederación de Trabajadores Municipales del Perú. Muy buenas noches, gracias, que Dios lo bendiga. Buenas noches, muchas gracias. Dios te bendiga. Esta ha sido la entrevista, la primera parte de la entrevista con el secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales, Antonio Tarazona, pero vamos a hacer una segunda entrevista porque hay más que destapar en este caso. Así que síganos en el siguiente programa y estén muy atentos también de los comentarios y alcances que los trabajadores municipales tienen que decir. Yo creo que es la coordinadora está dándole un paso, la voz para que ellos puedan hacer públicas sus denuncias a través de esta plataforma. Así que nos vemos en el siguiente programa con más a través de Conversando con Mariela Bianchi en la Coordinadora Republicana. Muy buenas noches.